Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 4 grados la temperatura actual, 13 la máxima que se espera para hoy en la capital. Comenzamos este primer café de hoy que lo vamos a compartir con don Jorge Correa Sutil, integrante del equipo programático de la campaña de Carolina Goich. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días. Muy bien, doña Cecilia Rovaretti. Muy buenos días. Estamos también con el doctor Jaime Mañalich. También es integrante de la Comisión Política de la campaña de Sebastián Piñera. Todos andan en campaña, en fin. Y Clarisa, ¿cómo le va? Estupendo. Gusto de verla. Les voy a contar algo. Cuando llega Mañalich, Jaime Mañalich, a la radio, yo le digo, buenos días, ¿cómo está? Estupendo. Toda la semana me dice estupendo. Qué maravilla. Envidiable. Sí. Envidiable. ¿Será verdad? Estamos también con Clarisa Hardy, presidenta de la Fundación Dialoga, militante socialista. No está en ningún comando, pero me imagino que está cuadrada con la candidatura de Alejandro Guilleo, ¿no? Así es. ¿Así es? ¿Sí? Sí, por supuesto. ¿Ayudando a juntar firmas o no, Clarisa? No. Ya. Pero entiendo que esa es la tarea que... Yo soy del Comunal de la Reina y sí, el Comunal de la Reina está convocando con notario para este fin de semana. Hoy los notarios se anduvieron enojando, cuando le echaron la culpa a ellos porque no estaban teniendo una actitud republicana para esta tarea de juntar firmas, que cobran mucho, en fin. Bueno, ya comentarán seguramente algo de eso. Hay muchos temas para comentar. Nos acompaña también la Universidad Alberto Hurtado. ¿Cómo se registró la tortura en Chile? Tecnopol, una investigación de la socióloga Oriana Bernasconi de la Universidad Alberto Hurtado, desclasificó miles de archivos de la Vicaría de la Solidaridad que derivó en la obra La Sábana. Nicolás Franco, artista a cargo, invita a la comunidad a una visita guiada hoy al mediodía en el MAC de Quinta Normal. Detalles de la actividad en uahurtado.cl. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, hay varios temas en la palestra. Siguen las réplicas por lo que sucedió con el informe de la Comisión del Sename, que fue rechazada, las acusaciones de lobby de parte del gobierno. La presidenta ayer en una entrevista también se refirió al tema, ¿verdad? Dijo, es una caricatura que está haciendo la oposición, cuando todo el mundo dice que el problema del Sename es un problema histórico, estructural, que pasa por varios gobiernos. Entonces, ¿por qué se sindica a un gobierno y a una persona? Tenemos una deuda como Estado, todos somos responsables, y creo que es muy interesante leer un tuit de Carla Rubilar, dice ella, donde ella misma habla de este tema. Y consultada a la presidenta sobre el nombre Javiera Blanco, ella dijo, el nombre Javiera Blanco no es el punto, es una caricatura que están haciendo algunos. Por favor, no politicemos con un tema tan dramático, dijo la presidenta Bachelet. Y respecto al tuit que se refería de la diputada Rubilar, es porque ella tuiteó lo siguiente: politiquería barata, debate lo centran en si están a favor o en contra de Javiera Blanco, lo que menos les importa son los niños. 1.331 niños murieron en 10 años durante 3 gobiernos, y culpa con nombre y apellido es de una ministra que duró 1 año y 5 meses. El resto, hipocresía. Acá se vulneraron derechos humanos del niño durante décadas. Se necesita mea culpa transversal, sin politiquería. Pedir perdón y acción por parte del Estado. Son algunos de los tweets que hizo que escribió Carla Rubilar. También la diputada dijo: me avergüenza el Parlamento y la política hoy en día. ¿Dónde está el bien común? Nos hemos convertido en un circo. No sirvo para esto, me voy. Bueno, esas son las declaraciones de la diputada Carla Rubilar, a la que hacía referencia la presidenta. Bueno, la palabra es de ustedes, todos conocen ya los antecedentes, los diputados que han dado explicaciones por qué votaron en contra, los lamentos del diputado Ramón Farías, presidente de la comisión, en fin. Jaime Mañalich. Respecto a lo que se mencionaba en la introducción, primero, los notarios. Creo que las declaraciones del senador Letelier son bastante lamentables y de alguna manera la respuesta a los notarios
era esperable. Pero por otra parte, yo creo que considerando lo que pasó el día domingo, en el sentido de que hay fundadas sospechas de que personas que aparecían militando en alguna colectividad del Frente Amplio, en realidad nunca habían adherido, nunca habían votado, me parece muy relevante que el servicio electoral sea en este sentido muy estricto, y hay que aplaudir el gesto de autodenuncia de algunos personeros del Frente Amplio para que esto se investigue muy seriamente, porque con la democracia no se puede jugar. Respecto a al tema del Sename, yo creo que lo que está pasando todavía es un espectáculo que no ha terminado, y hay que calificarlo en realidad como un espectáculo penoso. De alguna manera pone en contradicción todo el trabajo independiente de una comisión investigadora que hizo un esfuerzo muy serio por llegar a antecedentes y a conclusiones votadas, incluso aprobadas por los mismos diputados que después se dieron vuelta a la chaqueta y votaron en contra del propio informe que habían respaldado. Quiero recordar que la indicación de mencionar a la ex ministra Blanco viene de la diputada Vallejo, nada menos. Entonces es curioso, ¿no es cierto?, este ir y venir. Ahora, yo creo que es una reacción explicable de pánico de parte del gobierno, que tuvo que desplegar en defensa de la presidenta y de la ex ministra Blanco un esfuerzo realmente inédito de control y de fuerza, como lo denunciaron ayer algunos parlamentarios, sobre la Cámara de Diputados. Si uno ve la minuta que entregó el ministro Izaguirre a los parlamentarios ayer, y va a la última página, ahí está la clave de todo. Dice que se comete un error político muy grave al no comprender que cuando se acusa tan gravemente a un ministro o cualquier autoridad que durante esta administración estuvo a cargo de este tema, se responsabiliza también a la presidenta. Yo creo que esto produjo realmente una sobrereacción de parte del Palacio de la Moneda, con movilización de 4 ministros y un lobby no antes visto para presionar y forzar a un poder independiente del Estado a allanarse a las exigencias que le estaba poniendo la presidenta, y creo que todo lo demás es cuento. Por último, yo creo que es interesante, efectivamente, como sugiere el diputado Faría, leer el informe final de la comisión. Porque las 500 y tantas páginas. Las 500 y tantas páginas, que yo en preparación al primer café lo hice, por supuesto. Lectura rápida desde las 6 de la mañana. No, hasta las 3 de la mañana estuve ahí leyendo el informe. A ver, si lo estuvo leyendo, es verdad lo que dice el gobierno, que en este informe se hacen afirmaciones juzgando hechos, pero no acredita lo que afirma, utiliza información poco fiable. La mayoría de sus afirmaciones se basan en opiniones y datos de medios de prensa o páginas web, y no de los antecedentes recibidos por la comisión o de las exposiciones de los invitados. Yo creo que es una falta de respeto para los diputados que trabajaron en esta comisión, muchos de ellos incluso pertenecientes a la coalición de gobierno, porque los antecedentes, y ahí está el informe que recabaron, fueron muy ciertos, muy sólidos. Y en este contexto, las propuestas, y yo creo que esto tiene que ir en alabanza a lo hecho por la comisión, las propuestas son realmente muy importantes, muy interesantes, y son 64 propuestas que hace la comisión que verdaderamente van en la línea de algunas cosas que se podrían hacer o dar urgencia a determinados proyectos de ley que ya están ingresados al Parlamento para crear realmente una nueva institucionalidad y un nuevo mecanismo de financiamiento para protección de los niños. Y en ese sentido, independiente de que la Cámara en pleno haya rechazado este informe, lo que lo hace, comillas, letra muerta desde el punto de vista de la investigación de la Cámara y de la Comisión de Salud, de la Comisión de Constitución, ¿era esta? Sí. Sí. Efectivamente, yo creo que aquí hay mucho que rescatar para un futuro gobierno, sea de cualquier signo. De hecho, el presidente Piñera ya ha puesto varios de estos elementos en la propuesta del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Bueno, ayer conversamos con el diputado Arriagada también, que votó en contra. Él dijo que ningún ministro se me acercó a decirme nada, negando el lobby. Dijo que por las polémicas artificiales que les interesan a algunos, porque la señora Sabat porque a propósito de que la diputada Sabat había dicho
que con esto se privilegió defender los caprichos de la presidenta y las lealtades políticas, ¿no? Entonces Arregada le contesta que debiera responder cuántos muertos hubieron durante los 4 años del presidente Piñera también, donde ocurrieron una serie de anomalías y no se quiso investigar, no se quiso resumir. Entonces el diputado Arregada, por ejemplo, en uno de los argumentos es ese, ¿no? Que no se puso el énfasis en el problema real, sino que se trató de hacer de esto todo una maniobra política finalmente. En fin, Jorge Correa Sutil. Cecilia, yo quisiera dar una cierta nota de optimismo en medio de un momento en el cual no me cabe duda la opinión pública debe estar en una posición extraordinariamente crítica respecto del Congreso y de la actividad política en general, sino también del gobierno incluso. Primero porque quiero valorar el trabajo de la Cámara de Diputados. Hay problemas que tienden a invisibilizarse y en esos problemas que tienden a invisibilizarse hay típicamente violaciones a los derechos humanos y aquí estamos frente a una situación de esa naturaleza. Yo, a diferencia del doctor Mañalich, no he leído las 500 páginas, pero sí leí las 500 o más páginas del primer informe de la Comisión Sename, a propósito que me tocó defender a Javiera Blanco en la acusación constitucional, y me parece que la Cámara de Diputados ha tenido una tradición de denuncia, de investigación seria y de trabajo acucioso respecto de un problema que de lo contrario habría pasado invisibilizado. Entonces lo primero es que aquí hay un aporte positivo en el sentido de visibilizar un problema que sin duda lo destapó la muerte de Lisset, pero que ha podido seguir avanzando gracias a un trabajo constante y serio de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Lo segundo es que esta es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. O sea, cuando hablamos de lobby o de negativa de lobby o de qué sé yo, a mí me parece una discusión relevante. Me parece que Piñera se equivoca de lleno cuando dice que la presidenta de la República debe tomar partido, o la conmina o la desafía a tomar partido en una cuestión de esta naturaleza. En Chile hay separación de poderes, esta es una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados, y así debe seguirse manteniendo para que tengamos una Cámara de Diputados relevante. Lo tercero que quisiera decir es que no habiendo leído las 500 páginas, sí he visto algunos resúmenes, y en aquella parte donde se acusa a Javiera Blanco de una negligencia inexcusable, se lo hace en razón de haberse demorado en dar el número de 1.341 muertos en 11 años. Y entiendo que la imputación se debe a aquello. A mí me tocó asumir su defensa, me tocó revisar las cuestiones que el Sename y la cantidad de protocolos que bajo su mandato de 1 año y medio se habían aprobado, y mostraba aquello progresos significativos. Se mostraba también un aumento en los recursos que se habían ido asignando y se daba cuenta detallada de la forma en que se habían ido rindiendo. Y la actitud, por lo menos no tengo, si quieren lo podemos ver con más detalle, pero la actitud de haber demorado el número de muertos fue una actitud que a mí me pareció de una enorme responsabilidad, porque se trataba de muertos durante 11 años, se trataba de muertos de personas que estaban o internos en el Sename, y esos eran muy fáciles de determinar cuál era el número, pero también se trataba de niños transeúntes, o sea, de niños que pasaban algunas horas en el Sename, y de algunos que habían muerto sin relación con el Sename, o sea, tenían que ir los martes al Sename y el jueves habían sido atropellados o habían sufrido un accidente o de otra naturaleza. Entonces, no podía, el Estado de Chile no estaba en condiciones, lo que demostraba un problema, sin duda, pero el Estado de Chile no estaba en condiciones de dar a conocer responsablemente la cifra exacta de muertos durante 10 años. Por lo tanto, haber atribuido negligencia inexcusable a la ministra, a una de las ministras de Justicia que duró 1 año y medio, me parece a mí una actitud de politización errónea en un problema que es de país. Y yo quiero decir que me alegro, no de la trifulca que se ha armado, no de la manera en que se salió de esto, pero tal vez la manera en que se salió de esto va a servir para aumentar
y lograr que más personas que el doctor Mañalich lean las 500 páginas, y si no las 500 páginas, al menos las propuestas, y si no algunos resúmenes, y nos hagamos Jorge, cargo más seriamente de los niños del Sename. Pero Jorge, entonces, ¿está de acuerdo con que se haya rechazado este informe? ¿Está de acuerdo con algunas argumentos que dicen que Javiera Blanco era el que a la oposición le interesaba, que era como un chivo expiatorio en el informe para llegar a una acusación constitucional a la presidenta, en fin? No lo sé, no estoy en la mente de las personas. Sí sé que es una acusación injusta aquella que se hacía, que yo lamento que se haya incluido en el informe y que ese haya sido el motivo del rechazo, pero no sé cómo habría votado yo el informe, porque de verdad, a diferencia del doctor Mañalich, que exagera a lo mejor, no he leído las 500 páginas. Bastante. Y yo no habría dicho si voto a favor o en contra sin haber leído las 500 páginas. Sí, Clarisa Hardy. A ver, primero sobre la trifulca misma o el hecho político, que es un aspecto distinto al tema de fondo que pasa con la infancia en Chile. No cabe duda que este informe, más que el informe, los hechos en torno al informe son un fiel reflejo del clima político que estamos viviendo. Este mismo informe, un año atrás, probablemente no hubiera motivado ninguna de las trifulcas que hemos visto ahora. Con lo cual es evidente que el riesgo de utilización política está en un par de párrafos del informe, en la propia afirmación que hace el expresidente Piñera, cuando inmediatamente reacciona y emplaza a la presidenta sobre esta materia. Es decir, hoy en día cualquier iniciativa muere desde el punto de vista de sus contenidos por el clima político que hace poner de ser usado como un arma para intereses que son estrictamente circunstanciales en política. Esto es lamentable en ese sentido. Lamentable es que un informe de esta envergadura haya llegado finalmente a tener en bloque un rechazo, cuando, si es que lo que estaba en discusión era las atribuciones de responsabilidades separadas del diagnóstico de la situación y las propuestas, no se hubiera convenido a lo menos un acuerdo sobre los temas de fondo, que son los niños, y otra sobre el mérito de la responsabilidad. Yo creo que a nadie le cabe duda, incluso a la diputada Nogueira. A mí hace un año atrás me tocó estar con ella en El Informante, cuando recién se iniciaba, se constituía la comisión, sí. Y ya había acuerdo entre representantes de gobierno, de oposición, que no daba para más la institucionalidad, que había que hacer cambios. El gobierno tomó cartas en el asunto, por lo tanto había un gran acuerdo en la materia. Hoy día lo que se ha hecho por el clima político es romper las condiciones básicas para un acuerdo fundamental en torno de la infancia. Es obvio que hay una responsabilidad política en el momento que asume una ministra de Justicia, como lo hubo en el ministro de Justicia en los anteriores. Hay responsabilidades políticas, pero esto le toca a todos los ministros de Justicia y, a todos los jefes de servicio del Sename. Sí, aquí, por ejemplo, Jorge señalaba que hubo demora, que una de las acusaciones que se le hizo a Javiera Blanco fue la demora en detectar el número de niños. ¿Saben por qué? Porque el sistema de información del Sename era tan deficiente que era muy difícil pesquisar qué es lo que realmente había pasado con los niños. Esto permitió mostrar falencias de información, problemas internos, y digamos las cosas como son. Hace un año que el gobierno está tomando iniciativas institucionales y legislativas para el tema de la infancia. Yo diría que este es un episodio lamentable, porque lo que hace es ocultar el problema de fondo, que son los niños, por una reyerta política. Hoy día lo que hemos visto es que esto está en el plano de la reyerta política, y yo quiero señalar una sola cosa. Si realmente hubiera preocupación en la materia, tanto como preocuparse del Sename, que finalmente, yo lo mencioné hace un año atrás y lo vuelvo a repetir, el Sename es la respuesta a la deficiencia de una acción preventiva previa. ¿Cómo evitamos que los niños sean vulnerados en su derecho y cómo evitamos que niños terminen siendo infractores de ley? Eso implica recursos para tener un sistema de protección de la infancia. Y en ese sentido yo pondría ahí el debate. Yo le pediría a los candidatos presidenciales, a las fuerzas políticas,
que pongan ahí el foco hoy día. Ahora, quería preguntarle a Jorge Correa Sutil, como abogado constitucionalista, que sabe de esto, harto, si es verdad esto de que si hubiera aprobado este informe, esto podría generar una eventual posibilidad de acusar constitucionalmente a la presidenta Bachelet. Siempre es posible acusar constitucionalmente a los presidentes de la República. Ahora tenía el impacto, la aprobación del informe. Yo tengo la sensación de que si el informe se hubiera aprobado habría tenido menos impacto del que ha tenido con su rechazo. Por lo tanto, tiendo a pensar políticamente, no jurídicamente, de que es una exageración pensar de que de aquí surgía una acusación constitucional en una etapa preelectoral donde además la oposición no tiene mayoría en el Congreso, digamos. Entonces me parece que es una exageración. Si me permite, Cecilia, a mí me gustaría avanzar un poco más en este tema, porque Clarisa dice que está aumentando el compromiso estatal con los niños de Chile. Y a mí me gustaría que así fuera, y lo que yo pude constatar en el poco periodo que revisé a propósito de la acusación constitucional de Javiera Blanco, a mí me parece que el Estado estaba avanzando en el Sename. Pero fíjate lo siguiente, en Chile existen 700.000 niños, casi 800.000 niños que están fuera del sistema escolar. 800.000 niños que están fuera del sistema escolar. Tenemos casi 200.000 personas que bajo los 21 años de edad no han completado la enseñanza media. Estas cifras van creciendo en Chile. Esta es la antesala del Sename, pues. Esta es la antesala, es lo que te mencionaba, el sistema esta es la previo. antesala del Sename. Pues bien, esto ha ido creciendo. El año 2013 teníamos 60.000 niños fuera del sistema escolar. Hoy día tenemos 80.000 niños fuera del sistema escolar. La cifra de personas menores de 21 años que no han terminado su educación media ha crecido en alrededor de un 25%. Uh-huh. Entonces, Cecilia, ocurre que el presupuesto para reinserción escolar en Chile ha ido descendiendo. El número de niños fuera del sistema escolar aumenta y el número la cifra de aporte para la reinserción escolar disminuye. Y lo que el Estado aporta, que son alrededor de 80.000 pesos, resulta que la reinserción escolar, por la complejidad que tienen los niños de esa naturaleza, cuesta por lo menos alrededor de 250.000 pesos. Estas son cifras del Hogar de Cristo, que es lo que necesita para poder hacer reinserción. Entonces, a mí de verdad no me parece que podamos estar tranquilos. Ojalá, yo sé que la trifulca política nos va a calentar, que estamos en época de elecciones, de que Piñera va a emplazar a la presidenta de la República, el resto de los candidatos, que el resto de los candidatos le va a contestar, que etcétera, etcétera. Pero yo creo que de verdad lo que el país está esperando en una coyuntura de esta naturaleza es que aprovechemos la oportunidad y nos tomemos en serio el derecho a la educación, que está tan de moda, y nos tomemos en serio el derecho a la educación de los niños en la primera infancia, porque no vamos a tener ni mayor seguridad, ni vamos a tener una sociedad cívicamente más madura, ni vamos a darle una oportunidad de igualdad a esos niños, ni vamos a poder avanzar en igualdad si no nos hacemos cargo de la primera infancia desvalida, que en Chile está muy desprotegida. Jaime Mañalich, usted quería comentar algo, solo aportar respecto a la trifulca política lo que dijo el ministro Eizaguirre respecto a esto, a la minuta, ¿verdad? Que le hizo ver a los parlamentarios cuál es la postura del gobierno frente a los distintos análisis y acusaciones que se hacen en ese informe, y les dijimos que habían una cantidad de cosas que no compartíamos. Compartimos muchos puntos, particularmente muchas de las conclusiones y las acciones a seguir, pero el análisis y las acusaciones francamente no los compartíamos, y yo les hice ver eso. Obviamente ellos son dueños de sus votos y ellos sabrán cómo toman en cuenta esas opiniones. Jaime Mañalich. Lo siguiente, primero, yo creo que hay que dejar asentado que la reacción de la moneda fue una reacción de pánico ante las consecuencias jurídicas y, en fin, incluso de acusación constitucional contra la presidenta que menciona Jorge recién, o que tú le preguntaste. En segundo lugar, volver a insistir
Yo creo que el informe elaborado por la Comisión Farías tiene en realidad un mérito muy relevante y en particular la Presidenta de la República podría tomar algunos de estos aspectos que él sugiere desde el punto de vista de urgencias legislativas para proyectos que descansan hoy día en el Parlamento y que podrían significar realmente un avance sin duda para los niños. No puedo dejar de mencionar que cuando se argumenta de que la ministra estuvo a cargo de esto, qué sé yo, la comisión dejó claramente establecido que la ministra fue indolente en su responsabilidad respecto a el manejo del Sename mientras estaba a cargo de la cartera, y esto de que ella estuvo tan poco tiempo es una crítica banal, una justificación absurda. Quiero recordar que un ministro del presidente Piñera, don Harald Bayer, fue acusado constitucionalmente después de 1 año 3 meses de estar en el puesto y se le hizo responsable de que había algunas universidades que lucraban y sin embargo la Cámara de Diputados, el Senado no tuvo ningún empacho en echar afuera, ¿no es cierto?, probablemente a una gran persona en el Ministerio de Educación. Y en ese sentido este hecho doble... que curiosamente después muchos personeros de la nueva mayoría se manifestaron en contra de aquello. Bueno, pero lo votaron por la cierto? instrucción Sí. de la moneda, ¿no es cierto?, de la oposición en ese tiempo, votaron para sacar a este ministro y dañar al presidente de la República en un acto que fue completamente irresponsable y que se argumentó esto mismo. Este ministro está aquí solamente, de hecho, el tema del lucro nunca después pudo establecerse durante las investigaciones que... y nadie le ha pedido disculpas al ministro Beyer a pesar de estas excusas en privado que Cecilia menciona. Yo creo que efectivamente lo que queda del actual gobierno, que es muy poco ya, es un tiempo muy complejo, creo que podemos ver escándalos como este y el único llamado es que ojalá desde la moneda no se hagan cosas que le hagan daño a la democracia y al Parlamento en particular, que insisto, es un poder independiente. Aquí ha quedado en duda muy grave el rol verdaderamente fiscalizador de la Cámara sobre los actos del gobierno. Entonces, cuando se anuncia ahora una comisión investigadora por Codelco y se sabe que ya los personeros de Codelco están haciendo lobby para que esto no se haga o no exista o se minimice, lo que puede venir por delante, o otros parlamentarios que dicen vamos a hacer una comisión investigadora por el registro electoral, por la inscripción aparentemente fraudulenta de algunas personas en el Frente Amplio, suena como un poquito a burla porque la prescripción es que esto no va a significar consecuencias de ningún tipo y es una pérdida de tiempo y de dineros públicos en una tarea que la Cámara de Diputados no está dispuesto a tomar en serio. Por último, quiero recordar que el lobby para proteger a Blanco se hizo intensamente antes de la penúltima votación en la comisión de investigadora que presidía el diputado Farías. Se logró sacar por iniciativa del gobierno el nombre de Blanco de este informe. Después, por votación de la misma comisión, ese párrafo volvió a ser puesto en la informe final, que desgraciadamente, incluso dándose vuelta, algunos diputados que habían votado a favor, como el diputado Arriagada, ¿no es cierto?, este informe fue rechazado por el Pleno de la Cámara de Diputados. Pues yo te escuchaste, Jaime, tú llegas a la misma conclusión con la que partimos, que en un clima político enrarecido como el que hay hoy día, el riesgo de una comisión investigadora es la posibilidad de que sea efectiva, que realmente sea una Cámara que fiscalice rigurosamente y se convierta un arma en disputa de las distintas fuerzas políticas. Esta es una voz de alerta al sistema político para que cuiden. Este no es un problema de cuánta autonomía está en juego del Parlamento respecto al gobierno, sino de cómo las fuerzas políticas cuidan a sus propias instituciones. Esto, entre otras cosas, cómo preservan la calidad de las responsabilidades que se asumen. Eso como primera lectura de aquí a futuro, porque quien gobierne la próxima vez va a hacerlo en un clima de irritación y polarización como el que tenemos hoy día, lo que finalmente le cuesta o le hace un severo daño al ejercicio de las instituciones en democracia. Lo segundo es también una lección que tenemos que aprender. No hay menoscabo del punto de vista de la evaluación de un ministro o ministra cuando tiene que reconocer responsabilidades políticas frente a hechos que son de su cartera. Y por lo tanto, esto de cuidar
o Harald-Beyen en su momento. Efectivamente, él no era responsable del lucro en Chile. Era Pero la autoridad política que en ese minuto enfrentó el tema. Se le acusaba tocó de no investigar, ¿verdad? Las denuncias de lucro. Que todos sabían que era de larga data. Lo mismo pasó con Javiera Blanco. Yo trataría un poco de reponer lo que fue una conducta muy republicana, y es que quienes asumen tareas de responsabilidad política asumen para lo bueno y también para los costos que eso significa, y dar un paso al lado oportunamente evita muchas de estas cosas. Lo tercero, no todo tiene que pasar por normas legislativas. Yo entiendo que hay urgencias en sacar los proyectos de ley que el propio gobierno ha puesto para nueva institucionalidad. Quiero recordar que existe por ley un sistema de protección de la infancia, como le preocupaba a Jorge, que implica múltiples prestaciones en salud, en educación, en justicia, en infraestructura, etcétera, etcétera. No. Pero resulta que desde que fue formulada la ley no existe un reglamento que diga cuáles son las prestaciones y que le dé los recursos fiscales posibles. Yo llamo, esto no ocurrió ni con el gobierno de Piñera, aquí hubo la omisión, incluso cuando era ministro, el que ahora fue precandidato a las primarias, Felipe Kast, que se convirtió en digamos, su gran paraguas era los niños primero, y él como ministro no le puso reglamento al Chile Crece Contigo, es decir, dejó bastante inerme y sin funcionar al sistema de protección. Debo decir que en este gobierno también. Hoy día hay una gran oportunidad para que antes de la discusión del presupuesto que va a regir para el primer año del próximo gobierno 2018, finalmente salga un reglamento que permita que se le pongan los recursos fiscales que se requieren para dotar de prestaciones a los niños y niñas en Chile, particularmente a los más vulnerables. Ahora, el hecho de que se haya votado en contra y se haya caído esta ¿no es cierto? Conclusión de la comisión investigadora, ¿qué consecuencias tiene? ¿No se puede hacer nada más o es simplemente, bueno, esto cayó y qué? Podemos dedicarnos a discutir la chimuchina o podemos mirar con más atención el informe. Si ocurre lo segundo, el rechazo podría ser tan positivo como la aprobación, que podría haber pasado más desapercibida. Bueno, vamos a ir a comerciales. Porque las recomendaciones de haber sido aprobadas tampoco obligan al gobierno a seguirlas, digamos. Vamos a comerciales. WOM está contigo en tu lucha junto al Power de los emprendedores. Pórtate al nuevo plan Emprende Extra Gigas y por cada plan obtén un descuento adicional. WOM, nadie te da más. ¿Y sabes cuál es la principal ventaja de contratar una renta vitalicia con Futuro? Que vas a contar con una pensión fija en UF para el resto de tu vida. Ingresa a confuturo.cl y pide una asesoría experta y cercana con Futuro. Vamos a comerciales. A la vuelta seguimos con Jaime Mañalich, Jorge Correa Sutil y Clarisa Harley. Tan simple como confirmar la fuente. Responsabilidad. Cooperativa. Conocemos a Chile. Cuidar tu piel es tan importante como cuidarte del resfrío. Por eso, en Farmacias Ahumada cuidamos tu piel de este frío invierno. Aprovecha un 50% de descuento en la segunda unidad de cremas. Combínalas como quieras. Solo hasta el 11 de julio. Más información en farmaciasahumada.cl. Nos vemos en Farmacias Ahumada. Aló, buenas tardes. Hola, llamo por una factura de hace 6 meses. A ver, un momento. Ok. Oye, el de la factura nueva. ¿Me da su RUT? Sí, 114, Ya. 090, Ajá. 158-3. Ya, le pedí el RUT por quinta vez. Si no te bajan del columpio, pórtate los nuevos planes Emprende Extra Gigas de WOM, con doble de gigas y WhatsApp ilimitado desde 15.990. Y por cada plan extra, lleva un descuento adicional. WOM, nadie te da más. Promoción válida hasta el 31 de julio de 2017. Bases y condiciones en WOM.cl. Cuando piensas con Futuro, estás asegurando lo que más quieres. En compañía de Seguros con Futuro, queremos acompañarte en las decisiones más importantes de tu vida, con consejos y soluciones que te den la tranquilidad de vivir con futuro. Somos una compañía de seguros que va contigo y estamos en cada etapa de tu vida, asesorándote con seguros de vida, rentas vitalicias y APB. Visítanos en confuturo.cl. Vive con Futuro. Somos CCHC. La población mundial es de 7.000 millones de personas y se estima que hay más de 8.000 millones de aparatos conectados a Internet. Bienvenido a Pensar. Posgrados UAH, Universidad Alberto Hurtado, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Te diste una ducha, te maquillaste, te fuiste a trabajar, pero ¿tomaste tu cardioaspirina de hoy? Tomando una cardioaspirina diariamente, ayudas a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Consulta a tu médico. Cardioaspirina de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Venta especial La Vinoteca. Hasta el sábado 8 de julio. Ven y aprovecha descuentos de hasta un 40% en vinos por caja de 6 unidades. Además, toda la tienda con un 20% de descuento por unidad en vinos, charcutería, quesos y panes artesanales. Te esperamos en Manuel Montt, 1452 Providencia. Nueva Costanera 3955 Vitacura. Y 8 Norte 664 Viña del Mar. La Vinoteca. Beber, comer y sentir. Síguenos en Instagram y Facebook. Sabemos que la comodidad es tu copiloto a la hora de moverte, que los desafíos son el camino a... ¿Saben qué? Corten. No voy a seguir con esta frase de radio. Quiero conocer, viajar, ser libre. Queridos radioescuchas, me di cuenta que soy millennial. No importa la edad que tengas, importa las millas que tienes. Ahora todos podrán viajar con la tarjeta de crédito BCI Advantage, la tarjeta que más millas acumula. BCI. Somos diferentes. American Airlines Advantage y el símbolo de vuelo son marcas de American Airlines Inc. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.swift.cl. No te pierdas Siempre Tango en el Municipal de Santiago. 18 artistas en escena con la voz de José Ángel Treyes, sexteto y bailarines. Los tangos de hoy y de siempre en un espectáculo imperdible. Siempre Tango. Domingo 16 de julio, 16 y 19 horas. Entradas Ticketek, municipal.cl y boleterías del teatro. Fin de semana especial en Sheraton Santiago. Los fines de semana date un gran gusto y aprovecha el paquete especial de fin de semana para descansar, disfrutar y reponer energías por solo 89,000 pesos por persona, IVA incluido. El paquete especial incluye trago de bienvenida, desayuno y late checkout. Fin de semana especial en Sheraton Santiago. Más información al 222-335000 o en sheraton.com/es. Ram 1500 Quad Cab llega a sorprenderte con su gran potencia, rendimiento y seguridad. Motor 3.6, caja automática de 8 velocidades, desde 18.990.000 pesos masiva. Incluye bono de 3 millones masiva. Encuéntrala en nuestra red de concesionarios o en ram.cl. Cuidar tu piel es tan importante como cuidarte del resfrío. Por eso, en Farmacias Ahumada cuidamos tu piel de este frío invierno. Aprovecha un 50% de descuento en la segunda unidad de cremas. Combínalas como quieras. Solo hasta el 11 de julio. Más información en farmaciasahumada.cl. Nos vemos en Farmacias Ahumada. 5 grados. 5 grados en Santiago. Cooperativa. 22 minutos para las 10. 22 minutos para las 10. La mejor reunión matinal está de vuelta. El primer café en Cooperativa. Continúa. Seguimos en el primer café. Confuturo cuenta con una amplia trayectoria en la industria de rentas vitalicias con más de 25 años de experiencia entregando la mejor asesoría experta y cercana en temas previsionales. Contáctalos en confuturo.cl. Y WOM está contigo en tu lucha junto al Power de los emprendedores. Pórtate al nuevo plan Emprende Extra Gigas y por cada plan obtén un descuento adicional. WOM, nadie te da más. Desde el lunes, cada panel del primer café ha estado analizando los resultados de las primarias de Chile Vamos y del Frente Amplio, ¿verdad? Han ido pasando los días, ya sea qué pasa con Osandón y Piñera. Osandón dijo que está esperando el llamado de Sebastián Piñera, parece que Sebastián Piñera ya lo llamó y que después de las vacaciones que va a tomarse en el Caribe, creo, junto a Chadwick van a ir juntos. Van a juntarse a tomar el café y llegar a un acuerdo. Entonces todos están pololeando un poco con Osandón ahora. Todo el mundo se toma café con él. Son los votos más preciados en este momento. ¿Cuáles son las conclusiones y cuáles son las opiniones de ustedes sobre lo que ha pasado en estos días, desde el lunes hasta ahora, después de estas primarias?
Jaime Mañalich, usted que sabe No, más yo- ahí yo- de, yo- de- De café no. ¿Qué es lo que café. dice, qué es lo que dice esa comisión, ¿cómo se llaman ustedes? Comisión política de Parece. 40 y tantos. ¿Qué comentan los 40 y tantos estrategas que tiene el candidato Piñera? ¿Cómo llegar a acuerdo con Osandón? ¿Cómo van a hacer oídos sordos a las acusaciones gravísimas que manifestó el senador Osandón a Sebastián Piñera cuando le dijo que no lo habían declarado reo por lindo, ¿no es cierto? Evidentemente lo que ocurrió el domingo es un hecho político muy potente cuya asentamiento, cuyo entendimiento es un proceso que todavía está en marcha. Yo creo que lo más relevante, ustedes lo han comentado en el primer café y no Sí. quiero extenderme en eso, es la subrepresentación que ocurrió con el Frente Amplio, que lo transforma en una fuerza política prácticamente irrelevante para el futuro, a pesar del entusiasmo de sus protagonistas. En segundo lugar, se hace muy violento la ausencia de participación en primaria de la nueva mayoría y las consecuencias que esto tiene para haber estado ausentes y en silencio ¿Ya? durante un periodo tan largo, y la obligación de Guillé ahora sí de apurarse en juntar las firmas, cosa que se ve muy difícil, o en definitiva permitir que un partido lo proclame. Y en tercer lugar, desde el punto de vista de Chile Vamos, la convocatoria a las elecciones es un hecho muy relevante y me parece que afirma con mucha fuerza, le da un sustento a la candidatura presidencial del presidente Piñera muy fuerte para el futuro. Pero no me está contestando lo que le pregunte. Yendo de lo general a lo particular. Ya, vamos, que se pasa el tiempo, señor Mañalich. Evidentemente, todas las personas, todos los agentes, incluido Castillo Sandón, están en este momento reflexionando con su gente a ver qué hacen, voy a la candidatura por no sé dónde, me allano la idea de un ministerio en el próximo gobierno. Todas son cosas que están encima de la mesa y que efectivamente no han llegado todavía a puerto. Gran desinterés político y perspectiva país, cada quien pensando a dónde va. No, pensando, Clarisa, en dónde mejor puede servir a su vocación pública. Y en ese contexto... Ni él se cree lo que está diciendo. Ya. Y en ese contexto me parece que van a pasar algunos días más todavía hasta que las cosas se asienten. El presidente Piñera ya llamó, como se dijo al senador Osandón. Sí. Piñera no tiene ningún pelo de rencoroso, o sea, yo creo que estos hechos que se discutieron y que fueron tan ácidos en el momento de la campaña van a quedar absolutamente en nada y olvidados, no van a terminar, no van a significar ningún peso. Algunas ideas de Osandón ya están en la mesa de discusión, y lo mismo ocurre con el ex candidato don Felipe Kast. Yo creo que para Chile Vamos el éxito de este domingo fue muy potente y, insisto, independiente de las tensiones que puede haber de antes y después, vamos a llegar a un acuerdo muy rápido con los dos ex candidatos y se van a incorporar plenamente a la campaña, y en ese sentido los cantos de sirena, por ejemplo, la senadora Goy decir, mira, voy a ir a conquistar, ahora se mostraban como líderes de la centro izquierda, ahora quieren ser líderes de la centro derecha, vamos a ir a conquistar, los votos de Sandón son utopías que no tienen ningún asidero en la vida real. Hay una foto de Carolina Goich, ¿verdad? Tomando un café con el senador Osandón. Sí, voy de lo particular a lo general. Sí, por favor, porque nos quedan 15 minutos, vamos. Yo tengo la impresión de que los votos de Osandón son bastante poco endosables, que Osandón es una figura que atrae fundamentalmente por el tipo de lenguaje que tiene, por su estilo personal. No creo que sea muy fácil endosar esos votos, aunque él adhiera públicamente en una dirección u otra. Lo prueban la votación, la altísima votación que él tenía como alcalde y el cruce de votos que existía en esas mismas comunas respecto de los candidatos senatoriales o presidenciales de la nueva mayoría o en esa época de la concertación. Pero Cecilia, yo creo que se ha despejado el domingo pasado una cosa muy importante. Aquí había aquí votaron los descontentos, votaron los que querían un cambio, votaron aquellos que son más activos en los 2/3 que nos dicen las encuestas o algo así, que están más bien rechazando o por lo menos no apoyando a este gobierno. De esos había una discusión política en Chile respecto de si lo que se deseaba era un cambio más profundo, más estructural,
una retroexcavadora con más intensidad, o si lo que se quería era más bien volver a las políticas más responsables. Y a mí me parece que las 4/5 partes que votaron por la derecha, y solo 1/5 votó por la profundización de los cambios. Esto yo creo que cambia radicalmente el escenario político, creo que cambia el lenguaje que los políticos deberían tener. Creo que nunca más Carol Cariola debiera decir de que los años de la concertación fueron los años de la continuación del modelo de Pinochet, porque creo que el país manifiesta, por lo menos en sus políticos más activos, una clara preferencia por frenar una cierta vorágine que se ha producido en este gobierno de la nueva mayoría. Creo que es una oportunidad primero para que Guillermo Origiere lo que le sale muy natural, porque él es una persona moderada, y creo que es una oportunidad enorme para que Carolina Goich dispute los votos de la centroderecha y que posteriormente puedan negociar con franqueza y con claridad un programa común de apoyo para un gobierno de centroizquierda que tenga características muy distintas a las del Frente Amplio. Si alguien cree que puede competir e irle bien tratando de conquistar los pocos adherentes activos que el Frente Amplio tiene, creo que se va a equivocar rotundamente, y entonces sí Piñera va a ganar la elección. Bueno, sí, Clarisa Hardy. Sí, mi primera conclusión respecto al optimismo que tiene hoy día la derecha y que nos manifiesta aquí Jaime Mañalich, es que derrotaron sus bajas expectativas. Inicialmente hablaron de 1 millón de votos y después empezaron a retroceder porque había un clima que decía que las primarias iban a tener muy poca participación. Entonces hay que reconocer que en ese sentido lograron movilizar más allá de lo que creían, y por lo tanto entiendo que hay un cambio subjetivo hoy en día porque hay un alivio. Fueron capaces de movilizar su voto duro más de lo que habían podido en el pasado, y en ese sentido yo les doy el crédito de que efectivamente eso les mejora el ánimo, la sensación, pero objetivamente, por los datos disponibles, no hay nada distinto desde el punto de vista del panorama electoral presidencial que hace un mes atrás. Es decir, es bien incierto todavía el panorama de resultados. Yo creo que todavía las probabilidades están en disputa. Es decir, es un escenario abierto. ¿Cuál es la desventaja para la nueva mayoría? Es que ya hay 2 candidatos presidenciales corriendo, que todo el mundo los conoce, Sebastián Piñera por la derecha, Beatriz Sánchez por el Frente Amplio, y la nueva mayoría todavía no tiene un candidato. Yo quisiera que más... No, no está un candidato inscrito, me refiero, legalmente no puede empezar una campaña propiamente tal. Yo apelaría a que se posicione desde ya como un candidato en paralelo a la búsqueda de firmas. No creo para nada que sea dificultar la inscripción de firmas, días antes, días después, 30 y tantas mil firmas son absolutamente razonables y se van a conseguir, y por lo tanto yo creo que debiera ya erigirse un candidato como Guillet, debiera estar ya frente a la ciudadanía en la contienda tal como están desplegados los otros candidatos. Eso lo primero. Lo segundo, comparto con ¿Pero eso Jorge. Es una crítica al manejo de la campaña de Guillet? Sí, creo que Guillet creo que los partidos que lo sustentan, el grupo independiente que lo sustentan, deben seguir en estas firmatones para obtener lo antes posible la firma, y que el candidato debiera desplegarse como candidato presidencial ya, entendiendo que hay limitaciones legales y de recursos para poder hacer campaña, pero que tiene ya que estar visiblemente como el candidato de la nueva mayoría. Digo, de la mayoría de la nueva mayoría, porque está también Carolina Goich por otro lado con la democracia cristiana disputando. Jorge, pero, salta. Pero no, porque vamos a tener que conversar. Yo sigo creyendo que en Chile los cambios que se requieren son en un gran acuerdo de centro-izquierda que los haga posible. Es decir, eso yo creo que lo tiene claro Jorge Correa y lo tenemos muy claro los partidos que estamos apoyando a Alejandro Guillet.
aquí nadie por su cuenta puede ganar si no suma, digo del mundo de la centroizquierda. Efectivamente los votos de Osandón no son endosables, entre otras cosas porque no eran los votos que había logrado movilizar en el pasado la derecha. Es decir, este incremento que hubo en las primarias, una buena parte la aportó Osandón, estos más de 300.000 votos, pero son un voto que no son los que tradicionalmente movilizó la derecha, y yo no sé cómo va a ser el candidato Piñera para hablarle a ese sector cuando por otro lado tiene una UDI dura que más bien ahuyenta ese tipo de votos. De modo que es un voto popular, más bien de centro, que es parte de lo que está en disputa, tanto que si uno mira la última encuesta CEP y se preguntaba, se veía cómo se movían estos votos, esos votos se iban indistintamente a la candidatura de Sebastián Piñera como a la de Alejandro Guillé. Por lo tanto, no hay una autoridad política sobre esos votos, son votos autónomos y que van a tener que ver con las propuestas que las candidaturas levanten frente al país. Y en ese sentido yo creo que apela a que por fin salgamos del debate menor que ha tenido la nueva, los candidatos presidenciales y entremos de fondo las ideas. A ver, Jorge Correa Sutil, Carolina Goich ya está inscrita como candidata a la presidencia. Así ya, es. Entonces no es lo mismo que no. En el caso de Alejandro Guille, Así es. Clarisa. No, está bien. Si yo no hablo de situación legal, hablé de cómo posicionarse desde ya como una candidatura. Y se posiciona ya Carolina Goich como una candidatura, Jorge. ¿Hay que hacerle algún ajuste a esa candidatura? Yo tengo la impresión de que la principal factor que atenta en contra de Carolina Goich es la creencia relativamente generalizada de que Carolina Goich podría bajarse. Si Carolina Goich se baja, Piñera gana en primera vuelta. Ese sería mi pronóstico. Carolina Goich no se va a bajar, pero es necesario que la ciudadanía internalice eso. Para eso es muy importante el diálogo que se está produciendo de los diputados del Partido Demócrata Cristiano con los diputados del Partido Radical para una eventual lista, porque hay una sensación relativamente generalizada de que los diputados de la Democracia Cristiana podrían llegar a bajar a Carolina Goich por razones de conveniencia de sus propias elecciones. Eso no va a ocurrir. Tengo la convicción absoluta de que eso no va a ocurrir. Tengo antecedentes para pensar que eso no va a ocurrir. Tengo la convicción de que el Partido Demócrata Cristiano cometería un suicidio político y que tal descalabro y tal una idea así de descabellada no se va a imponer en la democracia cristiana, pero eso tiene que terminar de convencer a la población y tengo la sensación de que cuando ello ocurra, cuando se sepa que Carolina Goich es una candidata que va a estar en la papeleta, su porcentaje de adhesión en las encuestas va a subir muy significativamente. Ahora, sí, Jaime Mañalich. No, yo respecto a la endosabilidad de los votos de Osandón, quiero recordar, él obtuvo un número relativamente similar de votos a los que obtuvo en la pasada elección senatorial, un poco más de 300.000 votos. Yo creo que es efectivo que mucha gente que es partidaria de él no le simpatiza el candidato Piñera. Sin embargo, el hecho político que hace que estos votos sean endosables es que claramente el malestar de la ciudadanía con el actual gobierno es tan creciente, es tan fuerte por los temas de economía, de IMASEC, de empleo, etcétera, y de desorden ciudadano, que esta endosabilidad va a existir de todas maneras simplemente por el hecho de rechazar la posibilidad de que un gobierno como el actual siga adelante, un gobierno de continuidad en el cual, quiero insistir, el candidato Guillé ha sido absolutamente enfático. Él es un candidato de continuidad respecto al programa de gobierno de la actual nueva mayoría y en ese sentido, votar por Guillé significa votar por un gobierno de Bachelet 2, lo que sería para Chile una muy mala idea. A ver, Clarisa Jardín, sobre la llamada malas ideas, quiero decirte que tan malas no deben ser, porque en los debates de la primaria de la derecha, es decir, el término derechos sociales empezó a existir, para gran sorpresa nuestra, y para qué hablar, desde Osandón, que cree en la absoluta gratuidad universal, hasta el propio candidato Piñera, que inicialmente dijo que iba a retrotraer la gratuidad y ahora dijo, bueno, al 50%,
se va a aprobar por Siempre ley. ha dicho que va a mantener el 50%. Perdón, vamos a llegar al 60% con este gobierno y se va a aprobar en este presupuesto, así que sería retrotraer el disminuir del 60%. Y quiero dar los datos, porque cuando se le dice a la población qué tremendo, alguien promete continuar en la senda de las reformas iniciadas por este gobierno en materias sustantivas como es la educación, es bueno que la gente escuche las cifras. Fíjense ustedes que se acaba de publicar en un diario que claramente no es la pauta editorial de la centroizquierda, hablo del Mercurio, los resultados de la gratuidad reciente en la educación superior. Lideran el número de estudiantes que van a poder entrar ahora a la gratuidad universal, estudiantes del DUOC y del INACAP. Estamos hablando de institutos profesionales, es decir, se le ha abierto la oportunidad y las puertas a cientos de miles de jóvenes de hogares que en el pasado no habían podido llegar a estos establecimientos porque no tenían recursos para estudiar. Y tanto es importante, estamos hablando de 257.000 jóvenes en 44 instituciones de educación superior, en que la mayoría son institutos profesionales, no solo las universidades. Para el año 2018, a partir del presupuesto de este año, se está hablando finalmente de una destinación de recursos, a mí me impresionó la cifra, de 1.500 millones de dólares. En pesos chilenos estamos hablando de 967.000 millones de pesos que finalmente, y gracias a este gobierno, a las iniciativas de este gobierno, están destinadas precisamente a facilitar el futuro de estos jóvenes que ingresan a la educación superior. Si tú me dices que un candidato presidencial va a perder por querer profundizar este tipo de iniciativas, yo ya no entiendo nada, Jaime Mañalich. Desgraciadamente, Clarisa, sí, saber lo que piensa el candidato Guillé es bastante difícil. Tenemos Lee el programa sobre esta materia. Lo he leído. Tenemos unos titulares. Un día dice, por favor, no vayan a votar, quédense disfrutando el asado, el Partido de Chile. Al otro día dice, me equivoqué. Y eso es el vaivén que el candidato ha tenido durante toda esta pseudo campaña, en la que no ha podido participar, no ha podido tener foros públicos, no ha podido tener discusiones en presente. Jamás sería posible pensar que podría ir a un foro público pronto con Carolina Goich, porque se lo hace chupete. Y en ese sentido... No, perdón, es por problemas de limitaciones legales, sí, que uno está inscrito y el No, otro no no. hay ninguna limitación legal. Para hacer un foro público que él ha rechazado sistemáticamente, por eso que no hay una limitación contradicción. Y en ese contexto... Esto de hacer chupete, veámoslo en agosto cuando realmente estén los debates. El único problema incierto, líquido, para la elección de noviembre es si Piñera va a ganar en primera vuelta o en segunda vuelta. Esa es la única duda yo que desde existe ya hoy. te lo despejo. En primera vuelta yo te lo doy firmado La ahora que arrogancia no. es mala Puedo consecuencia. apostar Está de lo que acuerdo en la quieras. segunda, No, entonces, en la ya es segunda algo. ganamos. Pero en la primera... La arrogancia es mala compañera, doctor Mañalich. Pero Jorge Correa Sutil y debates entre Carolina Goich y Sebastián Podrían perfectamente Piñera. hacerse. ¿Y por qué no se hacen? Porque alguien los rechaza o porque la prensa no los invita. Si usted los invita, Cecilia, a la radio cooperativa, yo estoy seguro que Carolina Goich va a aceptar gustosa. O sea, Le cedemos el espacio el próximo jueves a las 2. En todo caso, claro, Carolina, Alejandro Guillé dijo que los iba a hacer estos debates cuando ya estuviera inscrito, pero Carolina Goich ya no está... hay ningún impedimento legal para que los haga hoy O sea, día. están esperando el llamado de Sebastián Piñera. Están no queriendo hacerlos nomás. Su gusto. Pero ¿susto a qué, Jaime Mañalich? A que el candidato Guillé tenga que enfrentar el estoy público y hablando ser consistente. Frente Sebastián Piñera frente a Carolina Goich. Perdón, no alcancé a escuchar. Disculpe. Eso, que Carolina Goich está absolutamente disponible y no pasa nada con Chile Vamos, con Sebastián Piñera. Bueno, él está, no tengo idea en qué está o contestar o no. Voy a hablar con él para que le diga que bueno. ¿Usted tiene ese grado de influencia? No, pero capaz que tendrías que haber viajado a tomarte las vacaciones ahora. ¿Dónde fueron? Para planteárselo ahí en las Bahamas. ¿Dónde? No, lo llamo por teléfono, no te preocupes. En Playa del Carmen. Playa del Carmen, porque sí. No tenemos buenos lugares de vacaciones en Chile.
O sea, ¿y qué tiene eso? Nada. Pero el hijo de la presidenta anda en Miami. Sí, todo el mundo sí, pero viaja. no está yendo de candidato Tuvo a que nada. pedir permiso, No qué está sé yo, yendo de pero candidato Hagamos votos por un Correa diálogo Sutil. real en la situación venezolana. Está cada vez más trágica. Sí. Bueno, lo de ayer fue brutal. Lo de El ayer fue atentado brutal. al Congreso Lo de ayer es fue brutal y fue llamado por un monstruoso. vicepresidente de la República. Se retiraron los policías de allí antes de que se armara la gresca. Aquí hay un clima fomentado por el gobierno de Maduro que es gravísimo. Bueno, Jaime Mañalich, que se tiene que ir corriendo. Jorge Correa Sutil, Clarisa Hardy, que les vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias. El primer café.